El Espíritu Santo y la espiritualidad. Lección 8. El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. El propósito de la lección de esta semana es que los dones espirituales no testifican de nuestra espiritualidad, pero el fruto del Espíritu sí. La lección la dividiremos en 3 partes. La primera, el don de lenguas. La segunda, el don de sanidad. Y la tercera, el don de profecía. Frecuencia cristiana. Aunque todos los aspectos del fruto del Espíritu han sido diseñados por Dios para que sean visibles en la vida de sus seguidores, no todos los creyentes tienen el mismo don o los mismos dones. Iniciemos con la primera parte, el don de lenguas. Los dones del Espíritu Santo son dados a fin de que podamos servir a otros y edificar el cuerpo de Cristo, su iglesia. Estos dones no son otorgados para nuestro propio placer ni gloria, son dados para el avance de la causa de Dios. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un abogado en el cielo, un representante ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, recordando las palabras de Jesús en San Juan 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario encontrar palabras para guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Y en el cielo Cristo añadió su intercesión, reclamó el don del Espíritu Santo para poder derramarlo sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de esperar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había dado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre el pueblo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 3 y 4. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2, 5.
Durante la dispersión, los judíos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado, y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera presentado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran llevado a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección los idiomas de aquellos por los cuales trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta, ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. Hechos 2 del 6 al 8. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿He aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar nosotros en nuestra lengua en que somos nacidos? Los sacerdotes y gobernantes se enfurecieron grandemente al ver esta manifestación maravillosa, pero no se atrevían a ceder a su malicia por temor a exponerse a la violencia del pueblo. Habían dado muerte al Nazareno, pero ahí estaban sus siervos, hombres indoctos de Galilea, contando en todos los idiomas entonces hablados la historia de su vida y ministerio. Los sacerdotes, resueltos a explicar de una manera natural el poder milagroso de los discípulos, declararon que estaban borrachos por haber bebido demasiado vino preparado para la fiesta. Algunos de los más ignorantes del pueblo presente aceptaron como cierta esta sugestión, pero los más inteligentes sabían que era falsa. Los que entendían las diferentes lenguas daban testimonio de la corrección con que estas lenguas eran usadas por los discípulos. Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No somos nosotros los que decidimos qué don tener, son dones de gracia distribuidos y dados por el mismo Dios. No los obtenemos por nuestro estatus, nuestra posición, nuestro honor, nuestra educación o nuestro desempeño espiritual. Son dones dados libremente por amor, a fin de que podamos cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. Una habilidad innata por sí sola no es un don espiritual. Los dones espirituales no son lo mismo que un talento natural que una persona puede haber desarrollado por medio de educación intensa. Muchos cristianos son bendecidos con talentos providenciales, aunque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Él ha decidido equipar a sus creyentes con dones especiales a fin de bendecir la vida de otros cristianos y de edificar a su iglesia. Dios también puede utilizar un talento natural con ese propósito cuando la persona reconoce que aún ese talento en última instancia proviene de Dios y luego con oración y sumisión dedica ese talento a la obra de Él. Continuemos con la segunda parte, el don de sanidad. Los discípulos de Cristo tenían un profundo sentimiento de su falta de eficiencia y con humillación y oración unían su debilidad a la fuerza de Cristo, su ignorancia a la sabiduría de Él, su indignidad a la justicia de Él, su pobreza a la inagotable riqueza de Él. Fortalecidos y equipados, así no vacilarían en avanzar en el servicio del Señor.
Hechos 3 del 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándolo por la mano derecha lo levantó, y al momento se le firmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Poco tiempo después del descenso del Espíritu Santo, inmediatamente después de una temporada de fervorosa oración, Pedro y Juan subieron al templo para adorar, y vieron en la puerta del templo la hermosa un cojo de 40 años de edad, que desde su nacimiento había estado afligido por el dolor y la enfermedad. Al entrar Pedro y Juan les pidió una limosna. Los discípulos lo miraron compasivamente y Pedro le dijo: mira a nosotros. Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Al manifestar así Pedro su pobreza, decayó el semblante del cojo, pero se iluminó de esperanza cuando el apóstol prosiguió diciendo: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y todo el pueblo se asombraba de que los discípulos pudieran obrar milagros análogos a los que Cristo había hecho. Cuando los discípulos vieron el asombro del pueblo, Pedro preguntó: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestra virtud o piedad hubiéramos hecho andar a éste? Les aseguró que la curación se había efectuado en el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret, a quien Dios había resucitado de entre los muertos. Declaró el apóstol: y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es dada, a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Los apóstoles hablaron claramente del gran pecado cometido por los judíos al rechazar y dar muerte al príncipe de la vida, pero tuvieron cuidado de no sumir a sus oyentes en la desesperación. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Así los discípulos predicaron de la resurrección de Cristo. Muchos de los oyentes estaban aguardando este testimonio, y cuando lo oyeron, creyeron. Les recordó las palabras que Cristo había hablado, y se unieron a las filas de los que aceptaron el Evangelio. La semilla que el Salvador había sembrado nació y dio fruto. Aquí, al igual que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, podemos ver otros dones del Espíritu, como los de evangelismo y enseñanza, manifestados en la vida de un sencillo pescador de Galilea, que usado por el Espíritu Santo en 2 predicaciones se convirtieron por el poder de Dios 8,000 personas. Finalicemos con la tercera parte, el don de profecía. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Una importante y significativa profecía es la de Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en el capítulo 8, el dato relativo al tiempo de los 2300 días. Las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida como determinada significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representan 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben formar parte de los 1300 días, y ambos períodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Este decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras,
fue expedido en forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Tomando el año 457 a.C., se comprueba que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esa fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces es cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, él fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana referida es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido a los judíos. Durante ese plazo, del año 27 al 34, Cristo, primero en persona y luego los discípulos, predicaron el Evangelio a los judíos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautizo, nuestro Señor fue crucificado. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron en el año 34 después de Cristo. En esta fecha, el pueblo judío dejó de ser el pueblo elegido de Dios y el Evangelio fue dado a los gentiles. Hasta aquí, cada detalle de la profecía se ha cumplido de una manera sorprendente y el principio de las 70 semanas queda establecido en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 1300 días. Las 70 semanas, 490 días descontadas de los 1300 días, quedan 1810 días. Concluidos los 490 días, quedan aún por cumplirse los 1800 días. Contando del 34 después de Cristo, los 1800 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque dio inicio al juicio investigador en el cielo, la purificación del santuario, y ambos eventos son previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Han transcurrido 172 años desde entonces, y con toda certeza nuestro Salvador está próximo a venir. Hoy estamos en el gran día de la expiación, y es nuestro deber hacer un examen de conciencia y afligir nuestras almas para que cuando nuestro nombre sea considerado en el juicio podamos ser absueltos y dignos de la vida eterna. Decidamos hoy pedirle a Dios que me dé o me ayude a descubrir el don o los dones que el Señor me quiera otorgar para el adelanto de su obra en esta tierra, y también aún el talento o los talentos que me ha dado, ponerlos a su servicio y poner en práctica el consejo del apóstol San Pedro en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.